Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Estamos aquí nuevamente en un video de análisis de inicio de semana. Los temas son estos, así es que empecemos. Vamos a comenzar rápidamente con la encuesta de gestores de fondo del BOFA. Es la última encuesta que ha sido publicada el pasado 14 de febrero. Vamos a comenzar por los niveles de efectivo que tienen en cartera estos gestores de fondo, que han reducido un 0.1%. Es una reducción muy pequeña. Aún los niveles de cash siguen siendo elevados pese a esa ligera reducción que ha habido en el cash disponible que tienen estos gestores de fondo. Luego tenemos aquí esta gráfica que es una resta entre el peso que tienen en cartera, ¿no? Si están sobreponderadas las carteras en equities, menos en bonos, en acciones menos bonos. Y podemos ver aquí que lógicamente, como ya hemos visto en muchos videos anteriores, la mayoría pues de inversores digamos están yendo para bonos, ¿no? Es algo digamos que sucede digamos normal en periodos de crisis. Incluso por ejemplo aquí el porcentaje que tenían en bonos los gestores de fondo era bastante elevado, ¿no? Y bueno, acá indica según BOFA que parece que esto se va a dar la vuelta, pero sinceramente no se sabe, no puede que esto incluso pueda seguir cayendo. Y posiblemente esté sucediendo esto porque estén previendo una recesión. Luego tenemos aquí también que los gestores de fondo han estado rotando hacia las acciones cíclicas. Se ha visto acá una ligera rotación que han hecho específicamente en acciones de consumo, banco, energía y materiales. Y luego cuando vamos a ver los trades más concurridos de estos gestores de fondo, en primer lugar está estar largo en acciones chinas, ¿no? Comprar acciones chinas es el trade más concurrido de hoy en día. Y luego también los bonos de grado de inversión. Ya habíamos visto también en videos anteriores sobre la inversión en China, que puede ser una gran oportunidad, y también la inversión en bonos. Bueno, aquí específicamente lo indicado de grado de inversión, ¿no? Y también hemos hablado del dólar. Por ejemplo, aquí para de enero a febrero, miren esta reducción que ha habido. Ya están lógicamente los gestores de fondo dejando de lado el dólar por irse a esta otra clase de activos. Luego en esta gráfica también tenemos que los gestores de fondo están sobreponderando bonos y están pues infraponderando acciones, ¿no? Posiblemente para un escenario de recesión o algo similar, pero sabemos que esto finalmente puede ir cambiando. Algo también que me ha parecido muy interesante de esta encuesta de gestores de fondo es justamente la pregunta que se les hace a ellos sobre si este último rally que hemos tenido, que más o menos ha comenzado por octubre, septiembre, ¿no? Diciembre, por ahí ha comenzado un poco tarde la verdad el rally, y se les pregunta si este rally pues es simplemente una corrección, digamos una corrección en una tendencia bajista, ¿no? Un rally en un bear market, o si es que estamos efectivamente en un nuevo bull market, ¿no? En un nuevo mercado alcista. Y bueno, resulta que el 60%, más del 60% de ellos han respondido de que este rally simplemente es un rally dentro de un mercado bajista. Y cuando comenzamos a ver qué opinan ellos sobre una posible recesión, pues vemos que ya esto cada vez está reduciendo más, ¿no? El pico máximo se obtuvo por noviembre del año pasado, y a partir de ahí ya digamos esa preocupación, ese miedo por la recesión pues ha ido disminuyendo según los gestores de fondo aquí del BOFA. Luego también ellos esperan una inflación muy baja, ya incluso tan baja como la que se vio, más baja que la que se vio durante la crisis financiera, ya. Entonces ya no se espera aquí una alta inflación, o que la inflación siga creciendo. Luego también aquí cuando comenzamos a ver cuáles son esos riesgos de cola, ¿no? Que ven estos gestores de fondo, pues tenemos que el mayor riesgo sigue siendo, ya lo hemos visto que en las últimas encuestas, el temor que se tiene porque la inflación esté ahí y siga persistente aún es elevado. Luego tenemos aquí, digamos, problemas geopolíticos como el de Rusia, Ucrania, China, Taiwán, etcétera, ¿no? Y luego los demás que prácticamente están casi con el mismo peso, ¿no? Estas gráficas también son muy interesantes, habla un poco de las tasas de interés. En esta primera, en el chart 11, nos dice, o se les pregunta a los gestores de fondo, cuál sería el último, digamos, mes donde la FOM subiría los tipos por última vez.
y según los gestores de fondo, la última vez que se van a subir los tipos será en mayo, en la reunión de mayo de este año. Ya, entonces esto sería lo que opinan ellos, ¿no? Y con respecto a cuál sería el pico, estaría pues entre el 5 y el 5.25%. Más del 50% de los gestores de fondo opinan esto. Y aquí, en la reunión de mayo casi el 35%, y también, por ejemplo, en la reunión de junio, que sería la siguiente reunión, ¿no? Un casi 26-27%. Hablemos un poco ahora de vivienda. ¿Ya? Aquí tenemos que los inicios de vivienda unifamiliares y multifamiliares, que es la línea de aquí de color azul, ya pues ha disminuido, ha vuelto a disminuir, y de hecho se encuentran en niveles muy bajos de recesión. Aquí lo podemos ver por los años 70, por los años 80, aquí por los 90. ¿Ya? Cada vez que hemos tenido aquí, digamos, disminuciones en estas ventas de viviendas nuevas unifamiliares y multifamiliares, pues ha ido acompañado de una recesión. Luego también, cuando se les pregunta cuál es el nivel de confianza que tienen los constructores del mercado de viviendas nuevas unifamiliares, pues hay aquí un ligero incremento de 7 puntos, ya para llegar a un total de 42 puntos, pero esta lectura aún sigue siendo bastante fuerte. Recuerden que estamos todavía más o menos dentro de los promedios en que han ocurrido recesiones, que más o menos sería la línea de aquí. Todavía está esa confianza aún baja. Y posiblemente lo anterior se deba a que la hipoteca fija, la tasa de hipoteca en los Estados Unidos, la de 30 años, ha subido o ha vuelto a subir a niveles del 6.32%, ¿no? Dice, es el mayor salto desde el mes de octubre. Ya hemos tenido, por ejemplo, unas tasas de casi el 7%, hemos pasado el 7%, y ahora hemos tenido un ligero aumento. Cuando también se les pregunta a diversos inversores en la encuesta que hace Bloomberg del 6 de febrero al 10 de febrero, pues tanto los inversores profesionales y los inversores retail indican que las tasas de hipotecas van a estar entre el 5 y el 6%. O sea, van a permanecer dentro de este rango de aquí. ¿Ya? Entonces son unas tasas que para Estados Unidos lógicamente son bastante elevadas. Luego también aquí los inversores de la misma encuesta de Bloomberg se les pregunta si es que los precios van a seguir cayendo, ¿no? Y ellos indican que sí, el 44% de ellos ha indicado que sí, que se espera posiblemente caídas que van a rondar el 6 y el 10%. Entre ese rango vamos a tener aún caídas. Y luego también quiero que hablemos un poco de los rates. Me han estado haciendo por ahí unas preguntas que ya las voy a estar también respondiendo ahí personalmente. Pero con respecto a los rates, muchas veces pensamos en ETFs, y eso es lo que he querido colocar yo aquí. Son diferentes ETFs los que tenemos, y este de aquí es el retorno total, incluye los dividendos a 5 años, porque si pongo a 10 años, un poco más de tiempo, pues ya vamos a tener, por ejemplo, ETFs que no van a figurar aquí, ¿no? Entonces, a 5 años el mayor rendimiento lo ha tenido el SPY. Ha sido el mayor rendimiento. Por lo tanto, si es que ustedes me dicen, ¿sabes qué? Quiero invertir en rates a través de ETFs, yo diría simplemente que esta no es una buena opción. A lo largo del tiempo, el SPY ha tenido un mejor retorno simplemente con respecto al precio total, ¿no? Precio más dividendos. Entonces, aquí pueden ver los detalles y ya ustedes pausan el video y ven detalles. Ahora, luego, cuando ya comenzamos a analizar, por ejemplo, ya rates individuales, compañías de inmuebles individuales, ya pues la historia es distinta. Yo he querido colocar aquí las más conocidas, o al menos creo yo las más conocidas de entre los rates. Igual también es precio, retorno total, incluye los dividendos, y las compañías digamos que mejor han tenido un rendimiento total, acción y dividendos. Ha sido la compañía Vici, no sé cómo se pronuncia, y la otra es Equinix. Son, digamos, las dos compañías que han tenido un mejor rendimiento en los últimos 5 años. Repito, rendimiento total, precio y dividendos. Entonces, si comenzamos a ver estas dos compañías, las que han tenido, digamos, los rendimientos más elevados,
pues vemos que, por ejemplo, esta compañía Bici es un fideicomiso, no es un REIT que invierte en propiedades como, por ejemplo, casinos, resorts, canchas de golf, etcétera. Ustedes pueden entrar a su página web y más o menos ver cuáles son los inmuebles que tiene la compañía, ¿no? Equinix, por su parte, es un rate un poco más, digamos, es un rate poco común, ¿ya? Lo que ofrece son centros de datos, lugares donde hay centros de datos que se tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil, Canadá, Colombia, México, etcétera. Y también ofrece diversos servicios, ¿ya? Aquí yo he querido colocar rápidamente estas tablas de aquí para ver estas dos compañías en específico. Es digamos, una revisión muy rápida, ya ustedes revisarán más a detalle también. Pero las métricas que comúnmente se toman pues para valorizar un rate es este de aquí, ¿no? El precio Funds from Operation, que vendría a ser como que el precio y los fondos de operación, ¿no? Que es muy similar al PE ratio, pero acoge diferentes partidas para hacerlo esta métrica especial para rate, ¿no? Esto ya está estandarizado y demás, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí también el payout ratio en base a este Funds from Operations, y vemos, por ejemplo, que aún a Equinix tiene todavía mucho espacio para seguir pagando estos dividendos, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí Bici casi lo tiene al tope, ¿no? Si más no me equivoco, es el 90% de esas ganancias son las que se tiene que, digamos, que entregar un rate, ¿no? El 90% de todas esas ganancias tiene que entregarlas. Entonces es normal ver aquí valores bastante elevados, entre, no lo sé, un 70, 80, un 90% ya es algo que sale un poco del promedio, pero igual ya queda aquí para que ustedes hagan la revisión respectiva. Yo simplemente he querido traer esto muy rápidamente de unos cuantos rates. Pasemos al siguiente tema, ¿dónde posicionarse ahora? Bueno, aquí yo he traído diferentes alternativas con lo que está surgiendo. Por ejemplo, tenemos los bonos del tesoro, específicamente los de 6 meses, que tienen un rendimiento, de hecho es el yield más alto que tenemos aquí. Es el de los bonos del gobierno del tesoro de los Estados Unidos a 6 meses, con una rentabilidad del 5%, ¿ya? Y pues esto de aquí está bastante interesante. Por cierto, estamos a niveles que no se veían desde la crisis financiera. Luego, ¿dónde más? También otra opción puede ser el yuan, ¿ya? Ya hemos hablado también del dólar, que pues con toda esta alza que ha tenido, es muy probable, posible que en los próximos 12 meses pues este rendimiento disminuya, ¿no? Al menos es lo que opinan aquí. El 58% de los inversores globales dice que esperan un dólar débil, ¿no? Y aquí en todo caso la mejor moneda, si ustedes invierten, por ejemplo, quieren invertir en monedas, sería el yuan. Luego también tenemos estas valoraciones globales, que si más no me equivoco, creo que son de Goldman Sachs, no me acuerdo. Ya son valoraciones globales con el PE forward para los próximos 12 meses, y tenemos aquí también los promedios de los últimos 20 años. ¿Cuáles son, pues, digamos, esos lugares, esos países donde están por debajo de ese promedio histórico de los últimos 20 años? Pues tenemos aquí Europa, esto es Europa desarrollado, países de Europa, países desarrollados de Europa. Luego tenemos aquí a Japón, que hay que tener bastante cuidado al momento de invertir en Japón. Y luego también tenemos el Reino Unido, ¿ya? Que esto de aquí también lo veo bastante interesante, ¿ya? Hay que recordar también, por ejemplo, que el Reino Unido no tiene esa retención de dividendos cuando se quiere invertir en sus compañías por Estados Unidos, ¿no? Llega ese dividendo íntegro. Y también es algo bastante interesante. Ustedes podrían invertir, por ejemplo, directamente comprando en la bolsa del Reino Unido, o también sin problemas por temas de dividendos, invertir directamente en ADRs listados en Estados Unidos. Bien, ¿qué más tenemos aquí? ¿Dónde posicionarse en el cobre? Ya esto también lo he mencionado en videos anteriores, ya. En torno del 5% de la producción mundial de cobre se encuentra parcial o totalmente paralizada en estos momentos. Hay bastantes problemas en Perú. Perú es un país importante en temas de cobre, también Chile, ¿ya? Así es que
hay que darle seguimiento a esos dos países, las mineras de cobre que están en Perú, en mi país, y todo lo relacionado con el cobre. Pero es un momento interesante invertir en cobre, como ya lo he mencionado en videos anteriores, por el tema de que tenemos los inventarios en niveles muy bajos, tenemos esta reapertura de China y demás, ¿no? Todo esto muy beneficioso para el cobre a largo plazo. Pero los analistas, por ejemplo, no se ponen de acuerdo si este 2023 será un año de déficit o de superávit en base al cobre, ¿no? Vemos, por ejemplo, que Goldman Sachs opina que vamos a tener déficit y que aquí en BNP Paribas indica que vamos a tener un superávit. Todavía no hay un consenso muy claro cuando se piensa o cuando se habla del cobre, el mercado del cobre. Y pasemos a ver rápidamente ahora las gráficas interesantes de la red. Sabemos que el nivel de recompras es récord para este 2023 en las primeras al menos 5 semanas. Ya los los anuncios de recompra de acciones están en máximos históricos, al menos en lo que se puede ver aquí. Pero hay que recordar aquí que el 90% de estas recompras de acciones se deben a dos compañías, a Meta, que ya hemos visto sobre esto, y también a la compañía Chevron. El resto, el 10%, corresponde a otras compañías. Luego también he querido colocar esto que me pareció muy interesante, también son las ventas al por menor, y vemos que todas las categorías han aumentado. Y esto nuevamente sigue siendo inflacionario. Ya hemos hablado en el video anterior sobre temas de inflación, así es que si quieren volver a verlo ahí lo tienen, pero sería cuestión de agregar a la inflación lo que estamos viendo que actualmente sucede, ¿no? Que estas ventas al por menor pues están aumentando en todos, en alimentos, incluso en autos, ya en todos los valores han aumentado las ventas al por menor. Y recordemos, esto es inflacionario. ¿Qué más tenemos? Pues la deuda de los hogares de los Estados Unidos está en máximos históricos, ¿ya? En el año 2022 ha aumentado, en el cuarto trimestre del 2022 ha habido un aumento de 2.4%, que equivale a 394.000 millones de dólares. Es el mayor aumento trimestral en 20 años y llega hasta la cifra de 16.9 mil millones de dólares. Sabemos nosotros que pues todo lo que tenga que ver aquí con la hipoteca es una hipoteca que se ha estado consiguiendo, al menos la nueva que se ha estado adquiriendo a tasas bastante elevadas, ya que pues la Reserva Federal viene subiendo los tipos de interés. Luego también tenemos aquí una gráfica muy curiosa, ya estos son los márgenes de las cuentas apalancadas de brokers estadounidenses, que por cierto han caído un 31%. Y bueno, hemos tenido caídas considerables en cada recesión que hemos tenido. Ha sucedido en los años 2000, ha sucedido en la crisis financiera y está sucediendo actualmente también. Y luego vamos a terminar esta sección de gráficas interesantes de la red con la deuda de los Estados Unidos. Que verlo de esta forma, pues sinceramente creo que ni el Bitcoin se atrevió a tanto, ¿no? Pero bueno, aquí es una gráfica muy curiosa, ya que nos dice que no es un meme, no es una penny stock, no es una criptomoneda, sino es la deuda de los Estados Unidos, la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Muy interesante y algo que debemos de recordar. Yo nunca, hace buen tiempo que no hablo de la deuda de Estados Unidos, pero sí he hablado en videos, muy antiguos sobre lo preocupante que es la deuda en los Estados Unidos y los altos niveles en los que está llegando, ¿no? Y esta simplemente es una gráfica para no olvidar qué tan elevada está esa deuda. Y finalmente el indicador del Bull and Bear del BOFA, que sigue en ese terreno neutro. Ya es un terreno neutro que, veremos cuándo sale de ese terreno, si es que da señales de compra o da señales de venta. Bien, y ahora con respecto a los resultados trimestrales, tenemos compañías bastante interesantes, creo yo, y bastante esperadas, pero compañías que hacen mover el mercado, sinceramente, no lo creo. Ya compañías importantes sí tenemos a una de ellas que es Nvidia, una compañía muy importante dentro del top 10 de capitalización en el SP500. También tenemos compañías como Walmart, Home Depot, Public Storage, Alibaba, ¿no? Compañías muy interesantes. De que vamos a ver movimiento
a nivel del S&P 500 va a ser ligero, pero a nivel de acciones individuales, de hecho que lo vamos a tener. Y ahora para los datos macro, por cierto, el día de hoy lunes es feriado y tienen este video el día de hoy porque simplemente ya lo tenía listo y simplemente decidí subirlo. Así es que el día de hoy es feriado en los Estados Unidos, es el día de los presidentes. Así es que los datos macro los comenzamos a tener el día de mañana martes. Comenzamos con el PMI manufacturero, el de compuestos y de servicios, tanto del Reino Unido, de los Estados Unidos y de Europa. Y ojo con todos estos PMIs, porque nos va a decir mucho de cómo estamos a nivel de recesión, a ver qué tan grave estamos. Luego también tenemos el índice de confianza inversora de la Unión Europea y la venta de viviendas de segunda mano de los Estados Unidos. El día miércoles tenemos la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo y las actas de la reunión del FOM. Ya bastante cuidado con estos dos datos porque este día definitivamente va a ser un día muy importante. Luego el día jueves tenemos el IPC de la zona euro de enero, el PIB trimestral del cuarto trimestre de los Estados Unidos, esta vez ya sí dato el último que queda, y los inventarios de crudo. Cerramos el día viernes con la inflación PCE de los Estados Unidos. Ojito con este dato y ojo con la inflación core. Luego el gasto personal de los Estados Unidos, las expectativas y confianza del consumidor de Michigan de los Estados Unidos y la venta de viviendas nuevas de los Estados Unidos. Y ahora finalmente veamos el análisis técnico del S&P 500. Bueno, nuevamente el S&P 500 se ha vuelto a quedar en este nivel de aquí de los 4.065 puntos, ¿ya? Como lo indiqué, era muy probable de que se lateralice por esta zona, ¿ya? Y bueno, sinceramente no hay mucho que decir aquí porque el S&P 500 sigue, digamos, en terreno indeciso, ¿no? Sale de esta zona, vuelve a entrar a esta zona. Es un poco de indecisión lo que nos está mostrando el S&P 500, ¿no? Aquí era lo que mencionábamos, que este rally había aumentado desde más o menos desde aquí, desde octubre, ¿ya? Más o menos desde octubre, noviembre, por aquí que tenemos todo este rally de aquí, ¿no? Bien. Y lo que debemos tener en cuenta aquí es que pues la siguiente semana a nivel de compañías, tenemos compañías importantes, pero no compañías que creo yo hagan mover mucho al mercado, ¿ya? Pero a nivel de datos macro sí tenemos el dato de inflación PCE que todavía sale hasta el viernes, tenemos por ahí el PIB, entonces sí tenemos algunos datos interesantes que sí le pueden dar cierto movimiento al S&P 500, pero algo que también debemos recordar es esas actas de la reunión del FOM, ya que la semana pasada Bullard, que es un miembro de la Reserva Federal, ha indicado que él está muy abierto en que pues la Fed suba 50 puntos básicos en la siguiente reunión. Y desde mi punto de vista, según lo que ha dicho Bullard, yo creo que según los datos que están saliendo, la Reserva Federal fácilmente podría aumentar esos 50 puntos básicos que indica Bullard. Ahora que se haga esto, pues ya es otro tema, ¿no? Es algo muy factible, creo yo, que se pueda realizar. Son datos que están saliendo positivos y con toda esta inflación extra que se está hablando y preocupa, ¿no? Esto ya lo hemos visto en el video anterior, hemos hablado ahorita, por ejemplo, de las ventas minoristas también. Entonces, todo eso pues es inflacionario y de repente no hay que ser cerrados. Puede hacer que, por ejemplo, la Fed aumente una subida no de 25 sino de 50 puntos básicos. Eso ya lo veremos, o quizás finalmente decida lo que los gestores de fondo indican, ¿no? Que la próxima reunión de la FOM se tendrá una subida de 25 puntos básicos y esa será la última, ¿no? Eso pues nadie lo sabe, ya veremos en su momento qué es lo que indica la Fed. Por el momento yo sigo simplemente estirando lo que vemos aquí, ya. No hay nada más que decir con respecto a esto porque estamos simplemente moviendo, corriendo las líneas y nuevamente repito, creo que estas soportes y resistencias que hemos trazado pues están muy bien. Estoy muy contento con estas líneas que prácticamente no se han movido ya en mucho tiempo, ¿ya? Y esto pues nos dice que estamos trazando buenos soportes y resistencias, que simplemente yo aquí trato de ser lo más
sencillo posible, un análisis técnico lo más sencillo posible, pero cada uno tiene finalmente su estilo. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.